todo lo que te enseñaron sobre el origen de América podría estar equivocado. Durante décadas nos contaron una historia simple: cazadores siberianos cruzando un puente de hielo tras los mamuts. Pero los nuevos hallazgos están rompiendo la línea del tiempo. Huellas imposibles y ADN que no debería estar aquí sugieren que el continente fue conquistado mucho antes de lo que dice tu libro de historia. América, el enigma del poblamiento. Hoy desenterramos la verdadera odisea de los primeros americanos. Prepárate, porque la historia está a punto de cambiar. La pregunta que leíste en ese viejo libro de texto que inspiró este vídeo es engañosamente simple. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de América? Parece una pregunta directa de examen de historia de secundaria, pero detrás de ella se esconde uno de los debates más feroces, políticos y apasionantes de la ciencia moderna. No es solo cuestión de fechas. Se trata de entender la capacidad de nuestra especie para adaptarte, para sobrevivir y para conquistar un mundo completamente nuevo y hostil. Durante siglos, el mundo académico europeo miró a América como el nuevo mundo, asumiendo que su historia humana era corta. Se creía que las grandes civilizaciones mayas, aztecas o incas eran fenómenos recientes. Pero cuando la arqueología moderna empezó a excavar más profundo, las fechas empezaron a retroceder y cada vez que parecía que teníamos una respuesta sólida, un nuevo descubrimiento, una punta de lanza en el lugar equivocado, una muestra de ADN extraña, lo derribaba todo. Hoy vamos a desarmar la historia oficial que se mantuvo como un dogma durante 50 años. Vamos a viajar a sitios arqueológicos en Chile que cambiaron el paradigma, a laboratorios de genética que encontraron rastros de Oceanía en el Amazonas y a cuevas brasileñas que sugieren fechas tan antiguas que la mayoría de los científicos se niegan a creerlas. Este no es un vídeo sobre respuestas cerradas. Es un vídeo sobre el proceso científico de descubrimiento, sobre cómo los prejuicios pueden cegarnos y sobre cómo, poco a poco, estamos reconstruyendo la historia de la mayor migración en la historia de la humanidad. El enigma de Clovis, la teoría oficial. Para entender la revolución actual, primero debemos entender qué es lo que se está derribando. Durante la mayor parte del siglo XX, hubo un dogma incuestionable en la arqueología americana: la cultura Clovis. Todo empezó en la década de 1920 y 1930, cerca de una pequeña ciudad llamada Clovis, en Nuevo México. Allí los arqueólogos encontraron algo sorprendente: puntas de lanza de piedra, increíblemente bien fabricadas, asociadas directamente con huesos de mamuts y bisontes extintos. Esto encajaba perfectamente con la teoría que se estaba gestando. Durante la última glaciación, hace unos 20.000 años, tanta agua estaba atrapada en los inmensos glaciares del norte que el nivel del mar global bajó más de 120 metros. Esto expuso una vasta masa de tierra entre Siberia y Alaska, un territorio que los científicos llaman Beringia. La teoría oficial era sencilla y elegante. Paso 1. Cazadores siberianos, siguiendo a las manadas de mamuts, cruzaron Beringia sin saber que estaban cambiando de continente. Beringia no era un puente estrecho, era un ecosistema en sí mismo donde vivieron generaciones. Paso 2. Una vez en Alaska, se encontraron bloqueados por una muralla de hielo impenetrable. Los dos grandes glaciares que cubrían casi todo el actual Canadá, el Laurentino y el de la Cordillera. Paso 3. Hace unos 13.000 años, el clima se calentó y los glaciares empezaron a derretirse abriendo un estrecho pasillo libre de hielo justo al este de las montañas rocosas. Paso 4. Esos cazadores siberianos fluyeron por ese pasillo como agua a través de una presa rota, llegando hasta las llanuras de los actuales Estados Unidos,
donde desarrollaron la cultura Clovis y se expandieron rápidamente por todo el continente en unos pocos siglos. Este modelo se conoció como Clovis I, Clovis First. Era un modelo limpio. Explicaba el origen, Siberia, la ruta, Beringia, y la fecha, hace 13.000 años. Y durante décadas fue la única verdad aceptada. Si un arqueólogo encontraba algo que parecía más antiguo que Clovis, se asumía automáticamente que el sitio estaba contaminado, que las fechas eran erróneas o que las herramientas eran solo piedras rotas por la naturaleza. El consenso Clovis no era solo ciencia, era una barrera académica que castigaba la disidencia. Para un joven arqueólogo, desafiar a Clovis era un suicidio profesional. Pero el mundo es más complejo que un modelo académico. Y la naturaleza y la historia tienen la costumbre de dejar pistas incómodas que se niegan a desaparecer. Las grietas en el muro de Clovis empezaron a aparecer, y no en América del Norte, sino en el extremo opuesto del continente. Monteverde, el sitio que lo cambió todo. Imaginen viajar de vuelta a mediados de la década de 1970. Un joven arqueólogo estadounidense llamado Tom Dillehay estaba trabajando en Chile, investigando sitios mucho más recientes. Unos lugareños le mostraron unos huesos extraños que el agua había expuesto en un arroyo llamado Chinchihuapi, en una zona pantanosa conocida como Monteverde. Dillehay no tenía ni idea de que estaba a punto de desatar la mayor tormenta científica en la historia de la arqueología americana. Cuando empezaron a excavar el sitio resultó ser un milagro arqueológico. Debido a que la zona se había inundado poco después de ser habitada, formando una turbera anaeróbica sin oxígeno, se había conservado material orgánico que normalmente desaparece en cuestión de años. No encontraron solo puntas de piedra. Encontraron los cimientos de madera de cabañas largas cubiertas de pieles. Encontraron restos de comida, incluyendo carne de mastodonte, pero también decenas de especies de plantas medicinales y comestibles, algunas traídas desde la costa a kilómetros de distancia. Encontraron herramientas de madera para cavar, cuerdas hechas de caña e incluso una huella humana perfecta de un pie de niño impresa en el barro arcilloso. Era un campamento base complejo, organizado y estable. Un mundo de distancia de los supuestos cazadores nómadas y primitivos de la teoría Clovis. Pero la verdadera bomba fue la fecha. Múltiples pruebas de radiocarbono en diferentes laboratorios arrojaron una fecha imposible. El sitio tenía 14.500 años de antigüedad. Hace 14.500 años, el supuesto pasillo libre de hielo en Canadá aún no se había abierto. Monteverde era un problema masivo. Significaba que los seres humanos ya estaban viviendo cómodamente en el extremo sur de Sudamérica antes de que sus supuestos antepasados en el norte hubieran podido siquiera cruzar el hielo de Canadá. La batalla del cambio de paradigma. La reacción de la comunidad académica fue, como mínimo, hostil. Durante 2 décadas, Dillehay y su equipo tuvieron que defender cada muestra, cada datación y cada herramienta de madera de las acusaciones de error o fraude. Monteverde se convirtió en un sitio de batalla. Pero Dillehay no cedió. En 1997, un jurado formado por los más eminentes arqueólogos, muchos de ellos firmes defensores del modelo Clovis I, viajó a Monteverde. Inspeccionaron el sitio, los materiales y las fechas. Al final de la visita, el consenso se rompió. Públicamente, reconocieron que las evidencias eran abrumadoras. Monteverde era real. Y con ese reconocimiento, el dogma de Clovis I se derrumbó. Esto abrió las compuertas. Si Monteverde existía, otros sitios antiguos también podían ser reales.
Los arqueólogos empezaron a excavar por debajo de las capas de Clovis en Norteamérica y encontraron evidencias. Sitios como Gould en Texas o Cactus Hill en Virginia empezaron a dar fechas anteriores a Clovis. La ciencia estaba lista para una nueva pregunta. Si el pasillo libre de hielo estaba cerrado, ¿cómo diablos llegaron hasta Chile? La ruta del alga y los primeros navegantes. La respuesta más lógica es que los primeros americanos no fueron solo cazadores de tierra firme, fueron navegantes. Este es el modelo de la ruta costera del Pacífico, a menudo llamada la ruta del alga. La teoría es que, mientras los glaciares bloqueaban el interior del continente, la costa de Alaska y Canadá, aunque fría, estaba en su mayoría libre de hielo y llena de recursos. ¿Por qué ruta del alga? Porque la costa del Pacífico está bordeada por inmensos bosques de kelp, un alga gigante que crea un ecosistema increíblemente rico en peces, mariscos, mamíferos marinos y aves. Un grupo de humanos expertos en la navegación costera, con canoas de piel o madera, podría haber seguido esta carretera de kelp desde Siberia, bajando por las islas Aleutianas y luego bordeando la costa hacia el sur. Esta teoría explica muchas cosas. Explica la velocidad. Viajar en canoa es mucho más rápido que caminar. Una migración costera rápida podría explicar cómo llegaron al sur de Chile tan rápido. Explica la dieta. El kit de herramientas de Clovis, grandes puntas de lanza, era para cazar mamíferos terrestres grandes. Los pueblos costeros necesitaban otro tipo de herramientas, anzuelos, arpones, que son más difíciles de encontrar en el registro arqueológico antiguo. Explica por qué es tan difícil encontrar pruebas. Debido a que el nivel del mar subió más de 120 metros al final de la glaciación, los campamentos costeros de hace 15.000 años están hoy a docenas de metros bajo el agua, en la plataforma continental. La búsqueda de sitios arqueológicos submarinos es el próximo gran desafío de la arqueología americana. El misterio del ADN y las conexiones inesperadas. Justo cuando la arqueología parecía estar llegando a un nuevo consenso, ruta costera primero, Clovis después, una nueva ciencia entró en escena para complicarlo todo aún más: la paleogenética. En la última década, científicos como David Reich de Harvard han logrado secuenciar el ADN de esqueletos humanos antiguos y de poblaciones modernas en todo el mundo. Y lo que encontraron en América es fascinante y desconcertante. La mayoría del ADN de los pueblos indígenas de América se remonta, como era de esperar, a poblaciones del este de Asia y Siberia. Esta es la gran migración que cruzó Beringia. Pero en 2015, dos equipos de genetistas hicieron un descubrimiento que hizo que la comunidad científica se frotara los ojos. Al analizar el ADN de algunos pueblos indígenas modernos en el Amazonas brasileño, como los Suruí y los Caritiana, encontraron un rastro genético misterioso. No se parecía a nada de Asia ni de Europa. Se parecía a las poblaciones de Australasia y Oceanía, aborígenes australianos, papúes. Llamaron a esta misteriosa señal genética población I, y por Ipicuera, una palabra tupí para ancestro. ¿Cómo llegó ADN de Australia o Nueva Guinea al corazón del Amazonas? Esto no significa que una canoa llena de australianos cruzó el Pacífico hace 15.000 años. Las distancias son demasiado grandes y no hay evidencias de esa tecnología en esa época. La explicación más probable es que una población siberiana muy antigua, que ya se había separado de la línea asiática principal, llevaba este rastro genético y fue parte de una de las primeras oleadas migratorias hacia América. Pero esta oleada, por alguna razón, solo dejó su rastro genético en Sudamérica, mientras que las oleadas posteriores la borraron,
o asimilaron en Norteamérica. Esto sugiere algo crucial. América no fue poblada por un solo grupo monolítico. Fue poblada por oleadas sucesivas y genéticamente diversas, con historias diferentes, que se mezclaron y se movieron por el continente. Pedra Furada y el reino de las fechas imposibles. Si Monteverde fue un desafío al dogma, lo que está sucediendo en el noreste de Brasil es un asalto total a la realidad aceptada. Bienvenidos a Pedra Furada. Este sitio es el dominio de la arqueóloga brasileña Niede Guidon, una figura tan controvertida como apasionada. Guidon ha pasado décadas excavando cuevas con algunas de las pinturas rupestres más antiguas y espectaculares de América. Pero su verdadera afirmación polémica son las fechas. Ella ha encontrado carbón de supuestos fogones y supuestas herramientas de piedra a profundidades increíbles. Las dataciones de radiocarbono que ha presentado no son de hace 15.000 años, ni de 20.000. Son de hace 30.000, 40.000 e incluso 50.000 años. Para poner esto en perspectiva, hace 50.000 años, los neandertales y los denisovanos aún vivían en Europa y Asia. La idea de que los humanos modernos ya estaban en Sudamérica en esa época es tan radical que la mayoría de la comunidad científica internacional la rechaza. La crítica principal es la siguiente: ¿son fogones o simplemente restos de incendios forestales naturales? ¿Son herramientas de piedra o simplemente trozos de cuarzo que cayeron del acantilado y se rompieron al golpear el suelo? Sin un esqueleto humano o herramientas de piedra incuestionables, como las puntas Clovis, es difícil aceptar fechas tan extremas. Pero la ciencia es dinámica. Un hallazgo reciente en el Parque Nacional White Sands, en Nuevo México, Estados Unidos, ha dado algo de crédito a las fechas antiguas. Allí los arqueólogos encontraron huellas humanas impresas en barro endurecido, datadas con precisión entre 21.000 y 23.000 años de antigüedad. Estas huellas son incuestionables, son humanas, y son 10.000 años anteriores a Clovis. Esto demuestra que, incluso si Pedra Furada es exagerada, la fecha del poblamiento de América sigue retrocediendo. Reflexión final. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros habitantes de América? La respuesta ya no es tan simple como los Clovis. Hoy, la imagen es la de un continente con múltiples raíces y múltiples historias. Probablemente hubo una primera oleada costera de navegantes, hace quizás 18.000 o 20.000 años, que se expandió rápido hacia el sur. Luego, oleadas posteriores cruzaron el pasillo libre de hielo, desarrollando la cultura Clovis. Y otras oleadas trajeron diferentes rastros genéticos, mezclándose en una odisea que duró milenios. La historia del poblamiento de América no es solo una cronología de fechas, es la historia de nuestra especie en su máxima expresión. Adaptable, curiosa, valiente y resiliente. Una historia que incluso hoy sigue reescribiéndose con cada nueva excavación, con cada nueva muestra de ADN. Es una odisea que, en cierto modo, nunca termina del todo. ¿Y tú? ¿Qué teoría te parece más convincente? ¿Crees que hay sitios aún más antiguos esperando ser descubiertos bajo el mar del Pacífico? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y darle a la campana si quieres seguir explorando los mayores misterios de la historia. Hasta la próxima odisea.